Bienvenidos, el día de hoy vamos a desarrollar etiquetas para bolsas de golosinas. Vamos a ingresar al programa PowerPoint y vamos a deshabilitar los textos que vienen predeterminados. Y vamos a ingresar a diseño, a la sección de diseño, tamaño de diapositiva y personalizar. En este caso vamos a seleccionar un formato A4 en horizontal y vamos a darle a aceptar y maximizar. Si bien ya tenemos el lienzo en el cual vamos a trabajar y lo cual vamos a habilitar en vista las reglas, las líneas y las guías para poder trabajar. Inserto la imagen. En este caso voy a seleccionar una imagen predeterminada, que es un molde, que les voy a dejar el link en la parte inferior para que ustedes se lo descarguen. Y lo que vamos a hacer es hacer una especie de calco, pero diseñando desde cero. Para ello voy a ingresar a formas y voy a insertar el arco de bloque para poder trabajar la asa de la parte superior. Lo voy a llevar y voy a indicarles un color sin relleno y un contorno. En este caso voy a ponerle un color rojo para poder observarlo mejor y que haya un contraste. El color rojo es momentáneo porque posteriormente lo vamos a cambiar. Trabajamos con zoom y vamos a tener que acoplar y realizar el contorno de la silueta. Arrastramos. Es como una especie de cuadro que vamos a tener que arrastrar y acoplarlo. Acoplamos, seleccionamos el círculo y minimizamos el tamaño de grosor. Y lo que vamos a hacer es bordear todo el contorno. Una vez que ya está lista, nos vamos a la sección editar forma. Seleccionamos modificar puntos. Cada uno de estos puntos negros que ustedes ven son nodos que se pueden mover. Estos se pueden mover a la vez. Estos tienen consigo dos nodos blancos que se pueden mover a la derecha y a la izquierda, lo cual vamos a poder acoplar cada uno de estos contornos y vamos a poder darle forma. Ahora trabajamos con estos puntos moviendo los nodos blancos y los puntos negros también, para poder contornear esta silueta. Venimos trabajando, en este caso de manera minuciosa. Ustedes van a poder trabajarlo con zoom también, si es que no observan muy bien al detalle. Trabajamos cada uno de esos puntos acoplándolos al borde para que el elemento quede bien. Recuerden, nosotros estamos como rediseñando desde cero este elemento para que ustedes puedan cambiarle a cualquier textura que ustedes deseen o puedan ingresar un color sólido también en este caso. Seguimos contorneando y estas bolsitas les va a servir para decorar sus eventos infantiles o otro tipo de eventos. Le pueden poner galletitas o golosinas. Contorneamos todo el borde, eso es la cita. Y bueno, en vista que ya hemos terminado la parte superior, vamos a ingresar en la parte inferior un cuadro. Para ello nos vamos a insertar y vamos a formas y seleccionamos un cuadrado o un rectángulo, cualquier uno de esos elementos. Ingresamos y nos vamos a relleno de forma, en este caso sin relleno, y también le vamos a dar un contorno de forma y un grosor para que se pueda apreciar. En este caso, como ya les indiqué, estamos poniendo el color rojo para que se pueda apreciar mejor y realizar bien el contorno. Seleccionamos hasta el borde. Ahora nos vamos a editar forma, modificar puntos y de la misma manera que las anterior que hemos trabajado, vamos a acoplarlos al medio, a cada punto de vértice. Recuerden, simplemente ustedes hacen clic en esta línea y se va a formar automáticamente otro nodo principal, que es el color negro. Seleccionamos, simplemente hacemos clic y arrastramos, automáticamente va a aparecer el otro nodo. De esta manera vamos a darles un contorno a este borde y con los nodos blancos vamos a alinear a la forma. Simplemente arrastramos, hacemos clic en este nodo blanco, arrastramos y como ustedes podrán observar ya le está dando un contorno.
Y así trabajamos todo el borde. Recuerden que debe calzar perfecto para que ustedes al momento de imprimir se vea de manera estética cada uno de estos bordes. Recuerden que este elemento a ustedes les va a servir mucho porque es un elemento que le están diseñando desde cero y ustedes lo pueden acoplar a cualquier temática, a cualquier color, cualquier textura. Ustedes lo pueden utilizar de esa manera. Seleccionamos todo el contorno con los nodos, trabajamos con los nodos blancos que son para contornear. Y finalmente ya va quedando este elemento. Vamos a observar que acá, por ejemplo, falta contornear bien. Y finalmente ya está casi completa. Y lo que vamos a hacer es seleccionar estos dos elementos, puesto que lo hemos trabajado por separado. En este caso vamos a eliminar el molde que hemos ingresado y seleccionamos los dos elementos que hemos trabajado para unificarlo. Esos dos elementos se deben convertir en uno. Nos vamos a formato, combinar formas y unir. Como ustedes podrán observar al mover, se ha formado ya un solo elemento con el cual nosotros vamos a trabajar. Ya tenemos este elemento, nos vamos a Clip Art. En Clip Art ustedes pueden encontrar imágenes en PNG. En este caso yo voy a trabajar con la temática lluvia de amor y estos dos elementos. Y también voy a trabajar con este fondo de puntos que previamente ya lo he descargado y lo voy a tener que insertar. En este caso me voy a formato, relleno de forma, imagen y voy a seleccionar la imagen que les había mostrado que ya lo he descargado. Seleccionamos el fondo y voy a acoplar al tamaño de fondo. Nos vamos a recortar y lo que voy a hacer es desplegar tanto en la parte superior e inferior para que el fondo pueda estar muy visible. Ustedes están observando que hay unas bolitas blancas, lo cual deben estar bien redonditas. Para ello yo estoy modificando estos elementos. Finalmente ya tengo el fondo de textura y lo que voy a hacer es, me voy a ir a formato y voy a cambiar el color del contorno, puesto que estaba en rojo. Ahora lo estoy cambiando por un color que tenga mucho más contraste, con una tonalidad rosada. Ahora voy a ingresar el siguiente elemento. En este caso yo voy a trabajar con la nube, con la silueta de la nube. Para ello me voy a formato recortar y voy a recortar y quedarme solamente con el elemento de la nube. Recorto bien y finalmente tengo solamente la silueta de la nube, el cual voy a tener que centrar, pero en este caso lo voy a llevar a la parte superior para poderlo trabajar de manera individual este elemento. Así que voy a arrastrar la parte superior y como ustedes podrán observar en el medio tiene la carita, la figurita, lo cual lo voy a cubrir. Voy a ingresarle un color blanco y un contorno también blanco para taparlo y luego selecciono ambos elementos. Agrupar. Una vez que está agrupado voy a insertar un Word Art. En este caso, selecciono y voy a tener que escribir en este caso de acuerdo a la temática de la niña. En este caso yo voy a escribir 2 añitos. Selecciono el número 2 y me voy a estilos de Word Art y comienzo acá a seleccionar. En este caso en el primer plano voy a ingresar un color blanco. En este caso inserto un código de valor correspondiente a la temática, que es la temática lluvia de amor. Ingreso un código de valor de color. Ustedes también pueden seleccionar un código de valor o caso contrario del color de paletas, pueden seleccionar un color. En este caso automáticamente se me guarda el color que he seleccionado anteriormente y también ingreso el mismo color. Una vez que ya tenga el número 2 en este caso, voy a asignarle un tamaño y voy a generar una copia. Centro en este bloque, en la nube, y voy a hacer control C, control V y voy a generar una copia.
En esta copia voy a escribir el término añitos. Bueno, voy a cambiarle el tamaño y también el relleno. En este caso voy a insertar el relleno de fondo blanco. Ahora lo que voy a hacer es seleccionar, me voy a efectos de texto y voy a transformarlo. Voy a hacerlo que sea un poco más ovalado y voy a centrar en esta silueta de nube. Trato de jugar con los tamaños que puedan ingresar dentro de esta silueta y voy a centrar estos textos. Selecciono todos los elementos y me voy a agrupar. Una vez que está agrupado, los llevo, los jalo a la parte inferior y los centro. Una vez que está centrado, voy a ingresar el siguiente elemento, puesto que voy a trabajar con estos elementos. En este caso voy a trabajar con el paraguas. Para ello me voy a formato y vamos a recortar. Recortamos, solamente nos quedamos con el elemento que vamos a trabajar, en este caso este paraguas con el cual yo voy a trabajar. Voy a darle zoom para ver los mejores acabados, para recortar bien. Recorto estos elementos. Y finalmente ya tengo el paraguas, lo voy a centrar y voy a girar y acoplarlo al medio. En este caso va a cumplir la función de un adorno extra. Voy a acoplarlo, voy a adecuarlo de acuerdo al tamaño. En este caso genero una copia para que ambos lados tengan un peso, tanto derecha como izquierda. Selecciono el elemento y lo voy a enviar al fondo detrás. Y de igual manera este elemento, clic derecho, enviar al fondo detrás. Y bueno, ya tengo estos elementos centrados. Y bueno, una vez que ya tenga todos los elementos, me voy a insertar formas y voy a insertar en una especie de corazones que van a ir en la parte del asa. Va a ser como una especie de decoración en el asa. Voy a insertar corazones de acuerdo al color. En este caso voy a asignarle un contorno blanco a los corazones y voy a asignarle un código de valor de acuerdo a la temática que estoy trabajando. En este caso, como ya les había indicado, temática lluvia de amor. En este caso voy a trabajar con los colores que corresponden a la temática, comenzando por el color amarillo, que es su código de valor. En este caso genero una copia del mismo corazón y voy a insertar otro tipo de color. Ustedes pueden también seleccionar de esta misma paleta de colores los elementos que corresponden a su temática, o caso contrario pueden trabajar también con códigos de valor mucho más precisos de acuerdo a la temática. E ingreso nuevamente el código de valor y así sucesivamente voy a crear otros corazones con otro tipo de colores, los cuales lo voy a esparcir o lo voy a ubicar en la parte de la asa, toda la parte del asa, para que se me generen nuevos contrastes con nuevos colores. Control C, Control V, genero un nuevo corazón y también le asigno un color. Y bueno, de esta manera voy insertando los códigos de valor y voy a obtener un nuevo color de la temática. Ahora lo que voy a hacer es repartirlos por todo lo que es la sección de la asa y lo voy a esparcir de manera intercalada. Lo voy a ubicar de manera intercalada
entre las asas, moviendo cada uno de esos elementos para que tenga una forma y una dirección. Control C, Control V, genero una nueva copia y lo voy ubicando en el espacio que corresponde. En el espacio, de esa manera se me va a ver de manera intercalada. Lo ideal es que se me vea de manera intercalada y jugar con los colores que corresponden también a la temática. Ubico cada uno de estos elementos. Y bueno, voy a ubicarlas de manera intercalada. De esta manera ya estoy culminando este proceso, y lo que voy a hacer es con la herramienta Zoom ver que todos los elementos encajen, y voy a seleccionar todos los elementos con los cuales yo he trabajado. Clic derecho, agrupar, y voy a agruparlo. En este caso lo llevo en la parte inferior y lo voy a centrar. Una vez que está centrado, voy a generar una copia. Control C, Control V, y lo voy a llevar a la parte superior. Voy a girar la imagen y voy a centrar, de tal manera que me quede como una especie de espejo. Tiene que ser un reflejo de la parte inferior. Lo centro el elemento para obtener todo en una sola unidad. Maximizo los elementos y voy a seleccionar ambos elementos. Voy a deshabilitar las reglas, las líneas, las guías, y finalmente obtengo ya el diseño final. Queda muy bonita, y así que no olviden ponerlo en práctica y no olviden también suscribirse. Y bueno, los esperamos en una próxima oportunidad.